Bueno, seguimos en este noticiero popular de Barricada TV, como todos los miércoles a las 8 de la noche. Y seguimos en el segundo bloque de nuestro debate sobre este proyecto de ley antipiquetes, anticortes de calle que presentó el kirchnerismo la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada. Siguiendo un poco con el tema en el que nos quedamos antes del corte, pareciera que hay como una especie de incongruencia, digamos, con respecto a la legitimidad y todo esto, ¿no? Sobre el tema de cómo usar la fuerza, o sea, dentro de los artículos, cómo usar la fuerza, cuándo es legítimo y cuándo no, cuándo existe la mediación y cuándo no, y cuándo la mediación es urgente. En un momento, uno de los artículos plantea también, no sé, un corte general de una calle, me imagino General Paz, un corte por los trabajadores de Kraft, o mismo con el paro del 10 de abril, que muchas calles estuvieron cortadas completamente. Bueno, ahí no existe figura de legitimidad directamente para la ley, porque un corte total está coartando las libertades individuales de circulación por la ciudad, por lo tanto, ni siquiera se discute si es legítimo o no la protesta, ¿no? En esta situación de tanta confusión, sobre todo por la interpretación de la ley, esto que decía José hace un ratito, que decía, bueno, depende del juez que nos toque y depende de la coyuntura que tengamos, también esto va a irse modificando en el caso de aprobarse. ¿Cómo se resignifica en ese caso el vínculo con el Estado también, ¿no? ¿Cómo se resignifica el vínculo con un Estado que te está diciendo de entrada la protesta no es legítima? A mí me agrada una memoria, una frase, ¿no? Digamos que la Constitución, digamos, no es la guía Filcar, ¿no? Muchas veces, muchos compañeros nos plantean, ¿no? Bueno, a ver, estamos invisibilizados, hace un mes que estamos poniendo una carpa acá, nadie nos da bola, o sea, cortemos la General Paz para que salga en el noticiero de la mañana de que está cortada la calle. Digo, es una de las formas de protesta. Y sí, efectivamente, eso va a generar los 3 kilómetros de cola. Ahora, también todos los que estamos acá, y creo que inclusive los oyentes de este tipo de programas lo saben, es mentira que no dejamos pasar a los enfermos y a las ambulancias, ese tipo de cosas. Todo el mundo que ha hecho un corte sabe perfectamente que cuando está en un corte en algún momento viene una ambulancia, todos nos corremos, o sea, ese tipo de cosas que aparecen como expresión... Chicanas, digamos, ¿no? Claro, chicanera, pero ojo, se ponen arriba de la mesa, nosotros nos reímos, pero en cualquier programa donde hay políticos de derecha hablando del tema, eso aparece en algún momento, ¿no? O el ejemplo de ese caso del que tiraron con una moto. Bueno, siempre se plantea ese tipo de situaciones que no tienen nada que ver con la realidad de la lucha popular, que lo que se está planteando es otra cosa. ¿Qué es un mediador? ¿Qué estamos haciendo? ¿Una medianera? ¿Cuál es la relación con el Estado? O sea, sectores populares que le exigen a quien corresponda, digamos, a la instancia estatal que corresponda, sus derechos. Eso estamos discutiendo. Yo creo que enroscarse en la discusión de la ley, digamos, nos mete en una discusión que no, digamos, que muchos quieren que nosotros nos metamos en esa discusión. Para nosotros no hay que discutir directamente cómo definir una manifestación legítima o no es legítima. Es algo que de plano no se va a poder hacer, no se pudo hacer nunca, y las cosas van a seguir ocurriendo más allá de la ley. Vos decías, entonces, por eso la cuestión del detalle, que es una cuestión que además técnicamente es una aberración, como explicaba la compañera. Entonces eso se mostró que va todo para atrás. En el vínculo con el Estado, ¿cómo se modifica esto? Que en general muchas de las protestas y de la política de calles está mediatizada hacia el Estado, por distintas formas. En reclamos sociales, por ejemplo, ¿cómo se resolvería? Que son muchos de reclamos político-económicos, sindicales, el paro o el movimiento de desocupados. ¿Cómo se empieza a resolver eso? Cuando el Estado empieza a dar respuesta a lo que motoriza la política de calles. Entonces eso tampoco se va a poder normativizar nunca. Entonces las cosas van a seguir pasando. ¿Cómo se resuelve? Uno no va a resolver desde el movimiento de desocupados, como acá habían mencionado las compañeras que estuvieron en el Ministerio de Desarrollo Social, que presenta un petitorio en la puerta, espera que lo llamen, se sienta a negociar y le resuelven la comida de las cientos de toneladas de comida para los comedores del movimiento desocupado. No, eso no va a pasar, no pasó nunca. No pasa en el gobierno nacional, no pasa en el gobierno de la ciudad, no pasa en ningún gobierno de la provincia. Eso tiene que ver con
la necesidad del cambio, por ejemplo, uno de los grandes ejes de la política de calles, que todavía sigue siendo, es cambiar la política asistencialista, la política social. Todo eso tiene un cariz asistencialista muy fuerte, que si no formás parte de una organización social, de un movimiento piquetero, no vas a acceder nunca a eso, y si no haces una manifestación cortando, luego de haber presentado, pedido reunión y todo eso, entonces si no cambia la política del Estado y empieza a generar política de bienestar, para arrancar, no va a cambiar esto. Digamos, los sectores sindicales no resuelven las cosas sentadas en la mesa con el patrón, eso no pasó nunca. No pasó nunca, pasó luego de un proceso de pelea grande, histórica, con distintas formas, como lo ha demostrado el movimiento obrero, digamos. En ese sentido, digo, siguiendo el razonamiento de los compañeros en la relación esta con el Estado, poder pensar, y abonando que toda, digamos, conquista fue siempre con anterioridad una lucha y una movilización y una expresión del pueblo y sobre todo en las calles. Y eso va a seguir siendo así, como lo fue históricamente, y sobre todo en el movimiento obrero a nivel internacional. Lo que nos traes a pensar con la pregunta es, frente a esta muestra de cara nefasta que hacen algunos diputados del Frente para la Victoria sobre el sistema, lo que pretende con el tema de la represión a la movilización contra el ajuste, si nosotros estamos diciendo, y muchos sabemos, que los aparatos represivos en esta década a su interior no se han modificado, que siguen, digamos, estructurados con la vieja cultura represiva que lamentablemente conocemos y conocimos desde el terrorismo de Estado para acá, lo que hay que sí denunciar es la irresponsabilidad, para no decirle que han entregado a los compañeros a la hoguera, pero la irresponsabilidad de este mensaje del Poder Legislativo, parte del Estado, porque este solo hecho amerita a la cantidad de policías provinciales, a la federal, a la gendarmería, que olfatean muy bien cómo está cambiando el tema de las decisiones de poder en el país frente a lo que están pidiendo los organismos internacionales, cómo esto ya ahora, ¿quién lo para? Ahora, ¿quién lo para? Porque las balas de goma en San Pedro en Jujuy, los procesamientos, la cárcel, lo de la plata por comida, las condenas sin justificación y causas armadas, siguen en cárcel los compañeros. ¿Quién para ahora esto? Cuando los aparatos represivos siguen intactos como en las viejas épocas y han mostrado la voluntad de que avancen. ¿Quién para esas policías provinciales ahora? Mira, voy a aprovechar, ya que tiraste este tema, a hacerles una pregunta que llegó por el chat de alguien que está mirando, que plantea, dice, antes del 45 el gobierno dialogaba con los trabajadores a través de la policía. ¿Por qué el kirchnerismo quiere retroceder al 45, a la realidad del 45? No sé por qué antes del 45 y no después también, ¿no? O sea, la historia argentina, lamentablemente, la historia de sangre, de represiones, de mártires, excedió, digamos, gobiernos civiles, gobiernos militares, ¿no? Yo insisto, ¿por qué quiere volver? No, porque ha habido en estos años todos estos hechos que hemos comentado. Ojo, es cierto, cada vez que pasó algo, alguna cuestión represiva grave, el gobierno, como estamos en el post-2001, se tuvo que comer al otro día una terrible manifestación. Esto ha pasado, digamos. Esta es quizás la relación de fuerzas nueva que hay. Ahora, a mí me parece que el compañero lo plantea muy bien. ¿A qué coyuntura vamos? Porque este es el punto, ¿no? Nosotros, bueno, a lo mejor, no sé si los compañeros comparten esto, vemos que entramos en la etapa esta que algunos llaman el post-kirchnerismo, el final del kirchnerismo. Y bueno, una parte muy importante de esto llamado el kirchnerismo es el aparato del PJ. El aparato tradicional del PJ que estuvo antes con Duhalde y antes con Menem y que mañana va a estar con el que le corresponda y que ya empiezan como a ordenar los cajones para el nuevo periodo, ¿no? Entonces, a mí me parece que acá hay guiños muy fuertes
¿no? Guiños hacia el macrismo, hacia sectores más tradicionales del peronismo, guiños muy fuertes que van en el planteo de, si vamos a políticas de ajuste, además de todo lo que ha sucedido, ahora pueden pasar cosas nuevas. Y sobre todo esto, ¿no? El manos libres. Porque, digamos, lo dice bien el compañero, o sea, cuando uno está en la calle, uno sabe que te pueden reprimir esté o no esté el juez, pero vos de última decís, no está la orden del juez. O sea, te están sacando te están dándole al represor y sacándote a vos elementos. Entonces mañana no va a hacer falta la orden del juez. En base a eso, aprovecho y le invito también a los otros compañeros a responder. El año que viene, año presidenciable, las propuestas que hoy estamos presenciando son aún más de derecha de lo que venimos escuchando, como este proyecto de ley, o el caso de UNE, el caso de Frente Renovador, Macri, Scioli y demás. ¿Cómo ven ustedes la calle en ese contexto, más allá de este proyecto de ley que se presentó la semana pasada? Si quieren... Lo que vemos, como veníamos diciendo, se va a incrementar aún más en el segundo semestre del año la recesión, se están perdiendo fuentes de trabajo, ni hablar de la devaluación de nuestros salarios. Nos estamos preparando para eso. Obviamente no lo hicimos en estos 10 años, no lo vamos a hacer en lo que viene. Dejar la calle es nuestro lugar como para poder resistir. Nosotros, de hecho, en convocatoria, hace ya 2 años, definió con otros compañeros, otras organizaciones, una etapa de resistencia, conformamos el Frente de Resistencia Nacional por ese motivo, con lo cual estamos viendo que lo que se viene, digamos, va a ir generando nuevas herramientas para la clase trabajadora y para el pueblo, para seguir ganando las calles, para seguir manifestándonos. De hecho, el encuentro sindical combativo que va a ir, confirmando el 1 de mayo en un acto unitario, viene en el sentido de la respuesta que vos hacés, buscando más allá las diferencias que en el caso nuestro, la coyuntura para nosotros electoral no va a poder reparar estos 10 años de deterioro del tejido del campo nacional y popular. Para nosotros va a llevar mucho tiempo, pero sí tenemos el deber de generar los lazos de unidad. Por eso va a salir un 1 de mayo unitario, donde podamos estar las expresiones mayoritarias de las que estamos resistiendo este embate, porque realmente se va a necesitar mucho esfuerzo para componer tanto daño en lo que tiene que ver con las relaciones del campo popular, y creo que el movimiento obrero en ese sentido está dando claros ejemplos. El paro, con la rebeldía a las conducciones de las centrales a salir a las calles y cortar y manifestarse, como va a ser el 1 de mayo unitario, y como va a ir conformándose, ojalá, con mayor unidad y con mayor cantidad de compañeros, la Mesa Nacional del Encuentro Sindical Combativo. Sí, yo creo que las alternativas para futuro son, como acá indicaba el compañero, no son muy auspiciosas. Las políticas van tendiendo cada vez más a la derecha. Las alternativas que existen acá se hacen mucho hincapié en el PJ, pero acá la socialdemocracia, el macrismo, digamos, todo este proyecto está perfilado por ese lado, digamos. Estos son los que lo encaran, porque puede ser también una hipótesis de disputa electoral, digamos, como, digamos, la política en Argentina tiene clave mesocrática, está pensada para la clase media, por lo menos la política dominante. Entonces, eso va para ese lado. Ayer estuvo el foro de convergencia empresarial, que eso es claramente una propuesta hacia los distintos partidos políticos. Las cámaras empresariales van juntando a los candidatos y planteándoles políticas que es claramente políticas otra vez neoliberales, otra vez volver a lo mismo que derrotamos como movimiento popular. Yo lo que no coincido es que pasamos 10 años de desarticulación del tejido social, digamos. Yo creo que en 10 años, por lo menos, nosotros podemos hablar de quebracho en términos de hemos pasado momentos de aislamiento muy fuerte, y como movimiento popular hay algunas cosas, digamos, el paro del 10 fue evidentemente una indicación, un índice de que hay condiciones y deudas históricas que se van empeorando, y que cosas que no se van cambiando y cosas que van empeorando. Ahora, 10 años de
desarticulación o retroceso en el tejido social no creo que haya. Yo creo que, ¿por qué no lo digo? Porque creo que estamos en buenas condiciones como campo popular. Ahora, habrá otra discusión pendiente de cuáles son los problemas dentro de ese campo popular, pero las condiciones que tenemos para desarrollar política son buenas. Ahora, quedará pendiente la discusión de cómo lograr una alternativa al régimen político de dominación, digamos. No una alternativa de gobierno, una alternativa de cambio de gobierno, cambio de figurita. Entonces, para nosotros es eso, cómo cambiar ese bloque social que se presente como una alternativa ante el bloque social dominante hoy, es la deuda pendiente, en un contexto de que podemos ir a un empeoramiento. Esto es lo que se va mandando, el documento de los empresarios, la ley la ley antiterrorista, la situación económica, la inflación, todo eso, estamos yo creo que en una bisagra que hay condiciones para frenarlo, depende solamente de nosotros. Falta mucho para el 2015 y falta poco, ¿no? Y entonces tenemos que pararnos sobre este panorama del 2014. Estamos en medio de una pulseada, esta es la realidad. O sea, devaluación, saltos inflacionarios, tarifazo, ajuste, y del otro lado, una clase trabajadora, sectores populares que salieron a dar la pelea para no ser los patos de la boda. Esto es el panorama que empieza a aparecer. Quizás el paro fue un marco importante. No se resolvió, no sabemos para qué lado va a terminar. O sea, ahora, si estamos en medio de un cruce de caminos con esas peleas, es obvio que va a haber más conflictividad. Desde nuestro lugar, lo que nos toca, como siempre, ¿no? Como siempre, es tratar de articular, unir lo más posible las luchas. Lo que señalaba la compañera es muy importante. Para nosotros lo del encuentro sindical combativo fue un salto porque permitió a expresiones diferentes, que muchas veces, aunque están en la calle juntas, no dialogan, poder construir llamémoslo así, una mínima superestructura. Venimos de muchos años de 1 de mayo de actos partidarios, que está bien, digamos, forman parte de coyunturas electorales distintas. Vamos a lograr hacer un acto unitario, eso también es un salto, y bueno, sigue la pelea, ¿no? Y sigue la pelea, por lo tanto, sigue la pelea en los meses siguientes. Falta mucho para la coyuntura electoral, ¿no? O sea, guarda que también nos quieren meter en la coyuntura electoral cuando estamos discutiendo efectivamente otra cosa, ¿no? Yo iría cerrando ya, y creo que por lo menos a mí me queda una duda más que tiene que ver también con digamos, el aspecto más regional de esto, ¿no? Pareciera que se plantea que hay dos bloques en disputa dentro de nuestra América que tienen que ver con esta lectura más neoliberal, digamos, no sé, poniendo los casos claros, México, Colombia, Chile, y el resto de los países que pareciera que avanza o intenta avanzar desde los movimientos sociales hacia una realidad de transformación social, con inclusión, con, digamos, con perspectivas que nosotros llamaríamos de socialismo, ¿no? En ese caso, Argentina, que se plantea con este segundo bando, digamos, al menos en lo discursivo, pero que vemos que en la calle plantea digamos, una propuesta de ley como esta. ¿Cómo ven el panorama, más allá de las elecciones y esto que hablábamos recién, más allá de la perspectiva nacional? ¿Cómo ven a la Argentina dentro de esta realidad y estas discusiones y estos debates en cuanto a lo regional? Bueno, yo un poco comentaba que el gran esfuerzo de resistencia al neoliberalismo 2001-2002 avanzó, digamos, y se manifestó en el no al ALCA, que fue muy importante, por eso decimos eso, hasta el 2005, digamos, que se seguía empujando como para que el proceso transformador en la región continúe. Obviamente tenemos una década que lamentablemente quedamos muy atrás de ese proceso revolucionario en la región. Lo muestra la imposibilidad de la modificación de nuestra Constitución, mientras hay constituciones como ejemplares como la de Bolivia. O sea, hay una deuda muy grande con ese proyecto. Argentina ha quedado totalmente afuera, no ha participado en el ALBA, se resistió todo el tiempo a participar en el ALBA cuando los movimientos sociales y muchas organizaciones políticas lo exigíamos. Así que hay una deuda pendiente también con la región sobre ese tema, y ahora sobre todo en esta coyuntura y en los
tiempos que se vienen, que van a ser los tiempos más difíciles, lamentablemente los tiempos más difíciles como para seguir avanzando en esa dirección hacia el socialismo en la región, tenemos que aunar aún más los lazos, pero ya está claro, como lo decíamos antes también, desde las organizaciones políticas en la región, desde los movimientos sociales, porque a través de los gobiernos y sobre todo del nuestro va a ser imposible y seguimos perdiendo tiempo. En un momento que América Latina nos necesita más que nunca, los países que han avanzado hacia el socialismo y sobre todo que lo han dejado escrito en sus constituciones, nos necesitan con una decisión clara y no confusa. Y lamentablemente depende de las organizaciones populares, de las organizaciones sindicales, de los debates en nuestros barrios y en nuestros sectores de trabajo, porque lamentablemente este gobierno lo demostró y ya, digamos, no hay tiempo para seguir esperando que venga por parte del Ejecutivo alguna decisión en favor del proceso revolucionario en la región. Qué pregunta para el cierre, ¿no? Porque, bueno, quizás desde Izquierda Socialista, desde el Frente de Izquierda en su conjunto, de los que estamos acá en la mesa, seamos los más críticos y los más alejados en perspectiva de lo que se llama proceso del socialismo del siglo XXI, procesos bolivarianos. Ahora, tenemos que diferenciar algo. Nosotros realmente no creemos que esos son procesos de socialismo. Ahora, no cabe ninguna duda de que en determinado momento el chavismo tuvo serios conflictos con los Estados Unidos. El gobierno de Bolivia tuvo serios conflictos con los Estados Unidos. El gobierno de Ecuador tuvo serios conflictos con los Estados Unidos. Hubo otros que estuvieron alineados dentro de esto que podemos llamar el eje neoliberal y hubo otros que, si bien en origen provenían de expresiones populares, como por ejemplo el PT de Brasil, sin embargo desarrollaron políticas clásicas en consonancia con las políticas imperialistas. La Argentina fue en esto, a nuestro juicio, el sumum del doble discurso. Porque muchas veces discursió al mejor estilo de los gobiernos que tenían grados parciales, lo podemos discutir, quizás casi daría para un programa en sí mismo de roce o enfrentamiento con el imperialismo, pero al mismo tiempo, estas discusiones, ¿no? El mismo día que se va a Washington, mientras en Buenos Aires se dice una cosa, ahí se hace otra. Bueno, podemos hacer una larga lista de situaciones que incluyen, acá hemos nombrado la ley antiterrorista, quizás como una expresión. Muchísimas veces se expresó como nunca el doble discurso, y efectivamente, ¿no? Ahí cuando uno habla, estudia un poquito qué es lo que se dice en el Departamento de Estado de la Argentina, qué es lo que se dice en los foros económicos internacionales, efectivamente la Argentina no es un país disruptivo para el imperialismo. En términos políticos, nosotros creemos que sí hay una disputa de bloques. Brasil por un lado, un bloque nuestroamericano y otro bloque que Estela Carone llama la revancha del ALCA, digamos, que tiene que ver que se va condensando en lo que es el Tratado del Pacífico, México, Perú, Colombia, algunos países de Centroamérica, Paraguay, que buscan derribar todo lo que se fue construyendo, por más que Argentina no haya participado. Digamos, el ALBA es una política fuerte, digamos, CELAC ha resuelto varios conflictos importantes, UNASUR ha resuelto algunas cuestiones internacionales clave, como ha desbaratado golpes de Estado en Ecuador, ha desbaratado golpes de Estado en la secesión en Bolivia. Esto que nosotros llamamos como nuevo tiempo nuestroamericano, que se empezó a desarrollar del Caracazo para acá, que fue lo que impulsó, lo que llevó a la derrota del neoliberalismo, está en crítica, está en una situación muy difícil, sin haber nunca ninguno de estos gobiernos haber salido del capitalismo, de la matriz del capitalismo. Nunca lograron salir, sí han tratado de construir una alternativa de régimen que se condensa en algunos casos con la constitución, los cambios de constitución que se hicieron en el momento justo, con grandes problemas. El conflicto en Venezuela es muy grande hoy en día, nosotros lo vemos como una situación de guerra de cuarta generación, lo que pasa en Venezuela, algo que ha pasado en otras partes del mundo, lo tenemos aquí nomás, tenemos las bases norteamericanas, en Colombia, en distintas partes de Centroamérica. Siguen siendo dos bloques que Argentina está en el medio sin resolver para dónde ir. Algunas políticas siguen manteniendo bien, están debilitadas por la muerte de Chávez.
que tiene que ver con CELAC, tiene que ver con ALBA, tiene que ver con UNASUR. Todo eso se ha ido debilitando, pero siguen siendo claves ante situaciones que se pueden venir a futuro, porque acá lo que va a pasar en Argentina no va a estar nunca independizado de lo que pasa en la región y en el mundo. Si la situación del capitalismo nosotros creemos que está en una crisis terminal, en algún momento esto no da para más, digamos, y Argentina está necesariamente vinculada a eso. Si acá hay un cambio en la balanza de correlación de fuerzas en nuestra América, Argentina va a estar golpeada por eso. Entonces, veremos qué pasa, depende mucho del gobierno que venga, depende mucho de lo que haga este bloque nuestroamericano y depende de qué política se pueda llevar adelante desde la propia Argentina en nuestro país.